Hola. Hola, buen día, perdón por la demora. ¿Qué tal? Diana. ¿Ya abriste todo? ¿Cómo Sí, estás, Diego? todo bien, todo bien. Ahí se sigue sumando. Hola, buen día. Hola, Betina. Hola, chicos. Hola. Diana, Diego, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? perdón por la Bien, demora. bien. No, Hola, por favor, chicos, estás de ¿cómo guardia. están? Ni que estuvieras trabajando. Ahora ya en un ratito ya arrancamos con Sí, los... no hay problema, yo estoy terminando de mandar unas cosas para la facultad, así que no hay drama. Bueno, nosotros nos vimos hace un año más o menos que viniste al servicio. Sí, que pasé, julio del año pasado. El año pasado, que hacía Sí, un montón. sí, Bueno, pero y se te ve aparte de re eso bien. que, bueno, no perdonan los años, ¿eh? No se crea que... Y un poco no perdonan, pero uno puede estar mejor o peor. Hola, Vero. Genial. Cristina, ¿cómo andás? Hola a Qué todos, bueno. soy Eliana, aquí vamos. Hola a todos. Buenas. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto, se escucha, ¿Se sí. escucha? Hola, Sí, ¿cómo están? Soy Ana Zapag. ¿Cómo están? Buenas. Hola, Ana Zapag, ¿cómo va? ¿Cómo está, doctora? Bien, bien. Aquí en el hospital, en Santa Cruz, en el hospital japonés. ¿Cómo han estado? Qué bueno. Bien, aquí andamos. Qué suerte gusto poder que conectarse. se pudieron conectar. Sí, ¿Cómo, un gusto Anita? estar conectadas. Compartir. Un gusto Qué poder bueno. conectarse y poder compartir con ustedes y escucharlo. Les mando un abrazo y saludos a todos. Gracias, igualmente. Un beso muy grande, Anita. Ahora Diana ya se conectan los chicos y ya arrancamos en 2 minutos. Cuando quieras, Diego. Veo que está Vane París también, ¿no? Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vane? Hola a todos. Saqué el audio y la cámara porque los chicos en cualquier momento empiezan a hacer desastre. Sí, ahora después Así todos cortamos el audio. no Pero bueno, disculpen. la semana próxima vamos a tener un caso clínico de por allá, ¿no, Vane? Que va a presentar Sí, Saída. sí, yo le Buenísimo.
voy a interiorizarme también en ese caso porque como no estoy yendo al hospital, no estoy al tanto de qué es lo que va a presentar. Sí, no llegamos para hoy, pero la próxima ¿Me va a ser escuchas muy allí? interesante. Sí, sí, listo, Doc. ¿Se escucha? Un beso. Beso a todos. Hola a todos. Hola. Hola, buen día. Hola, Yara, querida. Diana, si querés ya vamos empezando, arranca Buenísimo. uno de los chicos. Dale, genial. ¿Se escucha? ¿Con cuál? Empecemos, Diego, cuando Arrancan vos todos. veas. Voy a silenciar todos los micrófonos, así Perfecto. se puede seguir. Tony, cuando quieras. Dale. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Tony. Bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Antonio Dávila, yo soy residente de primer año del Hospital de Reumatología. El estudio que voy a presentar es eficacia de rituximab en el enlentecimiento de la progresión de la artritis reumatoide, de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide. Este estudio fue publicado en la revista Rheumatology en enero de 2020. El objetivo fue evaluar el curso clínico de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial relacionada con la artritis reumatoide en pacientes que habían en tratamiento con y sin rituximab. El método, este estudio fue multicéntrico, prospectivo, observacional. Los pacientes fueron incluidos desde febrero de 2007 hasta febrero de 2018 y el seguimiento se hizo hasta que el paciente se perdió en el seguimiento, valga la redundancia, o hasta el final del estudio, que fue en octubre de 2018. Los pacientes fueron, los que fueron inscritos, fueron seguidos por una unidad especial de enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar intersticial, constituida por un reumatólogo y un neumonólogo. El diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial se hizo de acuerdo a las guías de la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Americana del Tórax. Los pacientes con neumonitis intersticial con características autoinmunes también fueron incluidas de acuerdo a los criterios preliminares de 2015. El outcome primario fue la presencia de daño funcional pulmonar, definido como la disminución mayor o igual al 5% en la capacidad vital forzada. Y los test de función pulmonar fueron realizados al inicio y cada 6 a 12 meses posteriormente durante el seguimiento. Acá lo que nos muestra esta tabla es las características de la población. Fueron predominantemente mujeres con un 64.7%. La edad promedio en el diagnóstico fue de 70 años y el índice de masa corporal de 27.4 con un rango intercuartilo entre 24.8 y 31.1. Con respecto a características de la enfermedad, fueron factor reumatoideo positivo el 87.8% de los pacientes, anti-CSP positivo en el 81.5% de los pacientes, y las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial en el 50% y la hipercolesterolemia en el 41.2%. Con respecto a los parámetros de función, a los test de función pulmonar al inicio,
La capacidad vital forzada fue de 94, con un rango intercuartilo de 78 y 111, y la DLCO de 67.9, la mediana, con un rango entre 52.3 y 82.8. El patrón radiográfico, el más frecuente fue el patrón UIP, seguido por el NSIP. Acá, con respecto a los resultados, lo que ya dije previamente, el promedio de edad, el porcentaje de mujeres, la actividad de la enfermedad y la duración de la artritis reumatoide fueron similares entre los pacientes tratados con y sin rituximab. La capacidad vital forzada media al inicio fue de 95.7. La DLCO fue normal al inicio solamente en 30% de los pacientes, que era mayor del 80%. Tenían leve deterioro el 40%, moderado el 20% y un deterioro grave de la DLCO en el 10% de los pacientes. Y la tomografía computada fue hecha en el 58% de los pacientes durante el seguimiento, mostrando un deterioro en el 33% de ellos, mientras que el 65% permaneció estable y un 2% había mejorado. El factor reumatoideo fue durante el seguimiento 88% de los pacientes. La eritrosedimentación, la media fue de 40.2 y con una desviación estándar de 26. Básicamente con la eritrosedimentación fue que definieron la actividad. El anti-CCP en el 81% de los pacientes positivo. Y el número de pacientes que tomaron glucocorticoides aumentó del 70 al 87% durante el seguimiento. Por otra parte, 3 pacientes utilizaban oxígeno al ingreso y durante el seguimiento llegó al 20% con un N de 14 pacientes que requirieron durante la evolución el oxígeno suplementario. Y ninguno de esos pacientes estaba en tratamiento con rituximab. Acá esta gráfica lo que nos indica es el tratamiento, cómo varió respecto al inicio y durante el seguimiento de los pacientes. Al inicio, el tratamiento predominante fue metotrexato, hacia la parte izquierda de las gráficas, seguido por leflunomida y después los antimaláricos. Una vez los pacientes ingresan al estudio con el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, el tratamiento cambió y lo que se ve es que el principal tratamiento indicado fue el rituximab, que llegó hasta el... No, Abatacept también. Sí, sí. Abatacept es en segundo lugar y la azatioprina fueron los tratamientos más prescriptos después del diagnóstico y durante el seguimiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide. Esta es la curva de Kaplan-Meier. Esta lo que nos indica es que el 50% de los pacientes tenían deterioro de la función pulmonar a menos de 2 años de seguimiento. Ahí lo que dice es, al 1.75 años de seguimiento, los pacientes ya tenían deterioro en las pruebas de función pulmonar. Este es el análisis bivariado, en el que se testearon la incidencia de cada una de estas variables en la influencia respecto al deterioro respiratorio funcional. Y después se hizo un análisis multivariado, ajustado por edad, sexo y gravedad de la enfermedad, y todas las variables que tuvieron una P menor a 0.15
fueron llevadas al análisis multivariado para evaluar la influencia de rituximab y otras covariables en el desarrollo del deterioro pulmonar. Acá muestra la tabla del análisis multivariado, que como se ve, el tiempo en el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, retraso en el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial y el patrón de UIP fueron factores de riesgo para mayor progresión de la enfermedad con P's significativas. Y por su parte, el enfisema, los glucocorticoides, el rituximab y la eritrosedimentación mayor a 40 se relacionaron con menor deterioro de la función pulmonar con P significativas. Con respecto a la discusión, este es el primer estudio observacional que evalúa y compara el efecto de rituximab en la enfermedad pulmonar intersticial en términos de deterioro funcional y a largo plazo. Fue un estudio básicamente de 11 años. El 63% de los pacientes que presentaron deterioro funcional, la tasa de incidencia fue de 23.5 por 100 pacientes semestre, con un intervalo de confianza entre 19 y 29. El 50% de los pacientes tuvo deterioro funcional a los 1.75 años desde el diagnóstico, como ya lo había dicho. En este estudio se demostró el efecto positivo de rituximab en la estabilización pulmonar funcional en comparación con otras terapias. Se corroboró que el patrón UIP tiene un pobre pronóstico. Se observa que la breve duración de la enfermedad, desde el diagnóstico de artritis reumatoide hasta enfermedad pulmonar intersticial, una mayor actividad de la enfermedad al inicio del estudio y el tratamiento con glucocorticoides antes del diagnóstico y el enfisema se asociaron con un menor riesgo de deterioro funcional pulmonar, pero ahí hace la salvedad de que el enfisema podría ser un factor confusor, ya que al tener enfisema sobreestima las medidas de la capacidad vital forzada, que fue mediante el parámetro mediante el cual se valoró el deterioro funcional. También dentro de las variables que se analizaron se vio el impacto del reflujo gastroesofágico en la enfermedad pulmonar intersticial. Como fortalezas de este estudio, que la inclusión de pacientes de hospitales de un nivel terciario con una terapia inmunosupresora que no estaba estandarizada y el seguimiento a largo plazo proporciona evidencia más cercana a la realidad. Dado que los pacientes estaban sujetos a evaluaciones, estas sí estandarizadas, porque las seguía un equipo de reumatólogos neumonólogos, tenían resultados homogéneos, objetivos, y que estaban disponibles cada 6 meses para hacer el análisis ajustado por factores de confusión y para evitar sesgos. Y una de las limitaciones era básicamente el pequeño tamaño de la muestra, que fue un N de 68. Como conclusión, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide, los pacientes se deterioran con el tiempo, con una mediana de tiempo libre de deterioro menor de 2 años. Los pacientes tratados con rituximab tienen mayor probabilidad de mantenerse libres de deterioro funcional comparado con otras terapias. Ese es básicamente el estudio. Bueno, 5 minutos si quieren para hacer algún comentario, alguna pregunta. Muy bien presentado, Tony. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna observación?
Diego, Sí. Diana. me parecería muy interesante si hay alguna opinión con respecto a a toda la parte, bueno, el estudio estadísticamente tiene muchos elementos que pueden servir la fisiopatogenia del reumatoide y el aumento de anticuerpos, estimo que la posible utilidad de esta droga. Me parece interesante si alguno puede hacer algún aporte con respecto a las distintas Diana, se escuchó todo cortado, no llegamos Sí, a entender. sí. Diana, hola. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna observación con respecto al paper? Bueno, si no hay comentarios, seguimos con el próximo. Digo una sola cosita, no hay comentario, recordar las posibilidades del uso del abatacept y del rituximab por el aumento de la producción de anticuerpos, que serían moléculas que actuarían disminuyendo la producción de anticuerpos, actuando sobre la célula B del organismo. Me parece que sería tenerlos presentes a estas dos drogas para cuando hay una enfermedad pulmonar temprana en la artritis reumatoidea utilizarlas. Bueno, perfecto, gracias, Diana. ¿Algún otro comentario? Si no, ya seguimos con otro artículo. Bueno, Eve, ¿estás por ahí? Cuando quieras, Eve. Hola, hola. ¿Se escucha algo? Se escucha poco, Eve, más fuerte. ¿Se escucha algo ahí? Ahí sí. Bueno, yo voy a presentar este artículo. Un poco más alto, bebé. Poné compartir la pantalla. Fíjate que te aparece compartir o pantalla y ahí tenés que elegir la pestaña que estás viendo. Compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Ahí se ve? No, se ve la presentación de Tony todavía. Tenés que elegir compartir pantalla. Me aparece... A mí me aparece la pantalla Es mía. que creo que se tiene que salir Tony de la... Ahora sí. Eso. Tiene que salir Tony tiene que desconectarse Tony. Perfecto, ya está, ya está. Ahí se está viendo, Eve. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Y me escuchan algo? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a presentar este artículo. Yo soy Evelyn Soto, para los que no me conocen, que veo que hay otras personas más. Yo voy a presentar este artículo que habla sobre los resultados en pacientes con Sjögren que fueron tratados con estimulantes de la secreción salival, y se planteó un estudio randomizado que fue publicado en noviembre de 2019 en esta revista que es Oral Disease. Como objetivos, el principal objetivo fue comparar la eficacia de estos estimulantes gustativos, y se plantearon medir el impacto sobre la calidad de vida de estos pacientes y medir también la producción salival que tenían los pacientes al recibir estos dos agentes. Este estudio fue un ensayo clínico randomizado de entrecruzamiento,
no pudo hacerse el cegamiento de los grupos por el tipo de administración y la posología de los medicamentos que se administraron, ni para los pacientes ni para los médicos que los seguían. Se utilizaron dos compuestos, uno que tenía ácido málico y flúor, y el otro grupo utilizó ácido cítrico con glicerina. Uno era en una presentación de unas pastillas a disolver y el otro era un buche, por eso era bastante evidente qué grupo tenía cada una de las drogas. Y como criterios de inclusión fueron que los pacientes tuvieran un síndrome de Sjögren primario, que tuvieran un flujo salival no estimulado, que sería una cialometría de las que nosotros hacemos, menor a 0,1 mililitro por minuto, y que fueran mayores de 18 años. Como criterio de exclusión se exigió que los pacientes no estuvieran cursando un embarazo, que no estuvieran utilizando prótesis dentarias removibles, que hablaran portugués, porque como verán ahora en la próxima filmina, en la parte de entrecruzamiento tenían que ser bastante claras las indicaciones, y que no tuvieran otras enfermedades orales. Yo acá hice una presentación para que podamos entender cómo fueron las visitas de los pacientes, que fue bastante simple, nada más que lo dividieron en varias visitas. En la primera se hizo la educación de los pacientes, se los citó en el laboratorio donde se iban a realizar las mediciones, se le explicó, se hizo firmar el consentimiento, y se le explicaron también los cuidados previos, que son prácticamente los mismos que nosotros tenemos con nuestros pacientes cuando hacemos la cielometría. Se indicó también la suspensión de los agonistas muscarínicos 24 horas antes de la recolección de la salida. Se utilizaron para medir calidad de vida y salud oral estos dos cuestionarios que están ahí, el SXI5, que es para calidad de vida respecto de la secreción oral de saliva, y el OHIP, que es respecto a salud oral. Uno tiene 5 preguntas y el otro tiene 14 respectivamente, y se hicieron mediciones en diferentes términos, digamos. La UFS es una cialometría normal, el MFS es una cialometría con estimulación mecánica, que le hacían mascar un chicle, en esta segunda visita se hacía la asignación de los grupos. A cada grupo, que tuvo aproximadamente 54 y 56 pacientes, se le dio un tipo de fármaco, se le explicó cómo administrarse y se lo citó después de 15 días de prueba del producto a la tercera visita para tanto la medición de una nueva cialometría durante 15 minutos y una nueva cialometría, como vemos acá, con la estimulación por estas drogas que se les dieron. Posterior a esto se le hizo el cuestionario nuevamente de calidad de vida y de salud oral, y después de realizar estas medidas se hicieron 15 días para un periodo de lavado para el posterior entrecruzamiento, donde no tenían que haber recibido ninguna de las dos drogas. En la cuarta visita se lo citó nuevamente a los pacientes, se le hizo el cuestionario de calidad de vida y de salud oral, se hizo una medición de cialometría normal y una estimulada mecánicamente, y se hizo el entrecruzamiento, o sea, los pacientes que estuvieron recibiendo ácido málico ahora recibirían ácido cítrico y viceversa. Se citó después de 15 días a una quinta visita, donde se hicieron las mediciones, y ahí me faltó poner que se hizo de nuevo el cuestionario. Esto es lo que ellos explicaron, que dice lo mismo, me pareció un poquito complejo, por eso lo resumí en la tabla anterior. En esta tabla lo que podemos ver son algunas características demográficas que ellos midieron y volcaron algunas cosas que también posteriormente hicieron el análisis multivariado. A destacar, lo que podemos ver es que los grupos tienen características similares, fueron 110 pacientes en total, 56 para el ácido málico y 54 para el ácido cítrico. En su predominancia fueron mujeres. Lo que se vio era que la mayoría eran pregraduados respecto a la educación, que todos tenían algún grado de, que todos estaban, la mayoría eran empleados, y retirados los que presentaban más síntomas, y después la verdad que la mayoría de las variables no tenían mayor significancia. Respecto de los resultados, lo que encontramos es que en el primer cuadro, que es este que vemos acá, ellos lo que midieron fue, en este cuestionario, la calidad de vida. Lo que midieron acá fue los resultados antes de la administración del fármaco, posterior a la administración del fármaco, y la variación. Ellos consideraron, lo puse acá en este pequeño cuadro, que se consideraba una variación pequeña o no significativa cuando era menor a 0,3, moderada cuando era entre 0,3 y 0,8, y una significativa o grande cuando era mayor a 0,8.
lo que podemos ver es que en los grupos la verdad que las diferencias fueron bastante bajas, pero que hubo una leve tendencia hacia mayor mejoría con los pacientes que recibían ácido málico. En la segunda tabla lo que podemos ver es los resultados respecto al cuestionario sobre salud oral. Lo que remarqué acá fueron algunas de las variables que incluye este cuestionario, que habla sobre limitación funcional, dolor, disconfort psicológico, falta de habilidad como dificultad para tragar o para hablar, y la dificultad para el desarrollo en sociedad, por ejemplo, al establecer una conversación, para dar charlas. Lo que podemos ver es que, si bien todos tuvieron una mejoría respecto de los cuestionarios, hubo de nuevo una tendencia, esta vez con resultados significativos para los dos grupos, pero con mejoría para el ácido málico. En esta tabla lo que ellos midieron nuevamente fue la variación entre los dos grupos, principalmente para el score de salud oral. Lo que ellos dividieron es que cada fila habla del 100% de los pacientes. Vieron aquellos que tuvieron un resultado positivo o mejoría respecto del uso del ácido málico o del ácido cítrico, los que no notaron mejoría y los que notaron empeoramiento. Al final de la tabla, en la sumatoria de todas las variables, lo que encontraron es que para los dos fármacos encontraron resultados principalmente positivos para el uso de cualquiera de los dos, con una tendencia mayor para aquellos que usaban ácido málico. Estos resultados también tuvieron una significancia estadística. Lo que podemos ver acá, yo lo puse por una honestidad intelectual, es el análisis multivariado que ellos hicieron respecto de los grupos. La verdad que no encontraron mayor diferencia ni ningún poder estadístico en las comparaciones, excepto de que todos los pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento tuvieron mejoría en los dos scores. Lo mismo para este, en cuanto a la salud oral, ninguna de las variables que midieron tuvo resultados significativos. Y podemos ver que en la recolección o en la medición total de saliva, también los pacientes que tuvieron tratamiento en cualquiera de los dos grupos tuvieron mejoría respecto, con significancia estadística. En esta figura lo que podemos ver es el flujo salival con la estimulación por parte de estos fármacos. Lo que podemos ver es que se le administraba al paciente el fármaco y se hacían mediciones a los 2, 4, 6, 8, 10, 15 y 20 minutos para ver la producción salival. Lo que encontramos es que con el ácido málico y con el ácido cítrico, en ambos casos hubo una producción mayor de saliva a los 2 a 4 minutos de la administración de cualquiera de las dos presentaciones, que esta descendía pero se mantenía inclusive mejor que el basal hasta los 15 o 20 minutos posterior a su administración. Y este resultado era mejor para el ácido málico en todas las mediciones, con significancia estadística respecto a la comparación con el ácido cítrico. Este cuadro, si bien a mí me generó un poco de duda al momento de presentarlo, es que hacen la comparación de la estimulación salival o de la producción salival administrando el ácido málico, administrando el ácido cítrico y la estimulación mecánica. Y vemos que en todos los casos hay una mayor producción de saliva en todos estos pacientes, pero inclusive mayor con la estimulación mecánica que con estos fármacos por sí solos. A modo de conclusión, lo que se vio es que el orden de la administración de cualquiera de los dos fármacos, sea dando primero ácido cítrico o ácido málico, no tuvo efecto en los resultados. Sí vieron que la intervención afectó positivamente, aunque en cualquiera de los dos scores, tanto el de calidad de vida como el de salud oral, aunque estos no alcanzaron resultados con significancia estadística como para hacer una extrapolación de los resultados. También encontraron que los estimulantes gustativos, estos el ácido málico y el ácido cítrico, tuvieron un resultado positivo respecto a la producción de saliva, seguido de una disminución progresiva, pero un mantenimiento inclusive mejor, posterior al basal, posterior a los 20 minutos respecto al basal. Y que las pastillas de ácido málico tenían una mejor producción salival, significativamente mayor comparadas con la del ácido cítrico.
Yo además busqué algunas presentaciones de estos fármacos que pudiéramos encontrar acá en Argentina y hablé con algunos odontólogos. Si bien ellos no lo recomiendan como un uso prolongado y crónico esto porque podría dañar el esmalte y la dentina, ellos lo recomiendan como para situaciones específicas, por ejemplo, si ellos tuvieran que dar una conferencia o algún tipo de charla, por ejemplo, que necesitan la producción mayor salival y que tienen un condicionante como el estrés, que va a disminuir la producción, es cuando ellos lo recomiendan, pero no en su uso crónico. Hola. ¿Algún comentario o algo? Yo quería preguntar en qué consiste el masaje mecánico. ¿Es externo o cómo es? En realidad es una pastilla, es tipo un chicle que le dan a los pacientes para la estimulación mecánica. Ah, vale. Es intraoral, digamos. Exactamente. Hola. ¿Me Hola. escuchan? Sí. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. Sí, escuchamos. Ah, lo leíste bien el trabajo. Muy bien. Una de las cosas que se me ocurre pensar, sobre todo cuando hacen pruebas con algo que nosotros no utilizamos en la práctica, sea en términos de validez externa, no sé si o generalizar los datos, pero si esto es mejor que lo que usamos habitualmente, si es mejor que placebo. Entonces, la pregunta es ¿por qué no usar un placebo? La verdad es que yo no encontré en la bibliografía, busqué si no había otro tipo de anexo o algo que ellos explicaran mejor cómo hacían la estimulación oral. Decían que eran unas tabletas de parafina solamente que le daban para mascar, así que la verdad es que no daban alguna explicación en comparación con las dos drogas que ellos utilizaron. Claro, porque sobre todo si esto que dicen los odontólogos yo lo desconocía, que no es conveniente utilizarlo en el largo plazo por los motivos que sean, uno se pregunta, ¿y esto es mejor que darle jugo de limón? O una pastillita común, ácida, sin azúcar. Entonces ahí me surge la pregunta, y bueno, ¿por qué no usar un placebo? ¿Por qué no me demuestran que es mejor que usar lo tradicional o que no usar nada? No lo explican, en la discusión no lo explican. No lo explican en la discusión. Ok. ¿Algún otro comentario? Un comentario, digo. No sé Sí. si hay alguien. Dale. No, solamente que para situaciones en donde hay tan poco y que es tan traumático para los pacientes, me parece importantísimo tener algún recurso más. No sé esto de los odontólogos si se puede generalizar, pero son cosas que teóricamente hacemos, el jugo de limón, o incluirlo de las pastillas de ácido málico me parecería muy útil, ¿no? La verdad que a mí me llamó la atención este estudio porque la verdad que hay muy poco escrito sobre calidad de vida de los pacientes con Sjögren o algún recurso para mejorar la calidad de vida de ellos, y este estudio que intentó por lo menos randomizar y darle un poquito más de un contexto más específico, me pareció interesante por lo menos traerlo a colación para que conozcamos que algo se está estudiando. ¿Y cómo randomizaron? Lo randomizaron por un programa de computadora, la asignación a uno y otro grupo. Y después fue abierto, ¿verdad? Y después fue abierto porque el ácido cítrico era un buche y el otro era una pastilla, así que ellos podían ver que estaban administrando. Y después al momento del crossover fue todo, el 100% pasó a un grupo y el otro al otro. Claro. No, está bien, es algo más ante las circunstancias clínicas que a veces uno no tiene que ofrecerle a los pacientes, pero yo tomaría con pinzas las conclusiones por ahora. En el Hospital Rivadavia siempre les mandan a preparar un preparado, valga la redundancia, magistral,
que ya lo tienen determinado ellos. En algún lado debo tener la receta, así que después si quieren se los paso. Bueno, ¿alguien más algún comentario? Vamos con el tercero. Mile, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Listo. Espera ahí que estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve algo? Sí, perfecto. Para. ¿Ahora se ve toda la pantalla? Sí, está perfecto, Mile. Dale. Bueno, entonces comienzo el artículo publicado en la revista de nefrología. Fue publicado el año pasado. El título lleva por nombre micropartículas podocitarias en orina asociadas a la actividad de la enfermedad en el lupus eritematoso sistémico y a la injuria renal. Bueno, primero, antes de ver el objetivo del estudio, lo que quería más o menos informar es que las micropartículas podocitarias son unas vesículas extracelulares que se eliminan en la orina cuando hay un daño a nivel del podocito, o sea, un daño en el citoesqueleto, un daño en la estructura o un daño en el pie de los podocitos, como ocurre en las diferentes clases de nefropatía lúpica. Entonces, lo que busca este artículo es detectar esas micropartículas en la orina por medio, o sea, como buscar una forma de ver la actividad renal sin ser un método invasivo, que en este caso sería medición por la orina, ver qué tanto es el aumento de esas micropartículas en pacientes que tienen lupus y en los pacientes que no tienen lupus. A su vez, ver los que tienen, o sea, cómo es el aumento en los que son con nefritis lúpicas, en los que no, y ver su asociación con los parámetros de actividad, en este caso con el DNA, con el complemento, con la proteinuria de 24 horas. Bueno, ellos lo que hicieron básicamente en el estudio fue tomar un grupo caso y un grupo control. En el grupo caso eran 34 pacientes con lupus, 30 mujeres y 4 hombres, y en el grupo control, que eran los pacientes sanos, eran 16, 10 hombres, 6 mujeres. Los pacientes con nefritis lúpica, de esos 34, eran 19, de los cuales se les definió nefritis lúpica como pacientes con insuficiencia renal asociada a una proteinuria mayor de 500, a una leucocituria no infecciosa, hematuria o a una glomerulonefritis que se haya confirmado por biopsia. Cabe aclarar que de esos 19 pacientes, solamente a 12 se les pudieron hacer biopsia. Esto es importante porque más adelante vamos a ver que no solamente ellos asociaron el resultado de los niveles de micropartículas en orina con los parámetros de actividad, sino que también asociaron esos niveles de micropartículas con la histopatología de la nefritis lúpica. Es decir, con cuál clase de nefropatía lúpica se asociaba más. Bueno, los otros fueron 15 pacientes que no tenían nefritis lúpica, que estaban en el grupo de los 34. A todos ellos se les midió los parámetros de actividad que incluían la proteinuria de 24 horas, los niveles de complemento, anti-DNA, tasa de filtración glomerular y creatinina sérica. Y a algunos también se les midió eritrosedimentación. Bueno, ¿cómo fue la recolección de la muestra? Esto es algo cortito, pero para que sepamos más o menos cómo se hace por el laboratorio, lo que ellos recolectaron fue 50 mililitros de orina del paciente matutina, tanto de los que tenían lupus como de los que tenían controles, de los que eran controles, perdón. Se centrifugaba la muestra y el sobrenadante, o sea, la partecita que quedaba arriba, la transferían a otro tubo. Al transferir al otro tubo, lo que le colocaban era un tampón, que era un buffer, en este caso de anepsina 5. Anepsina 5 es una molécula que se produce en las células que están apoptóticas, porque se unen a una proteína que ellas tienen de membrana. A su vez, a ese buffer se le agregó otro anticuerpo, que es el anticuerpo de la podocalicina. Ese anticuerpo, la podocalicina es una molécula que se encuentra en la membrana de los podocitos. Obviamente, al haber restos de los podocitos en la orina, esa podocalcina también va en esos restos. Por ende, los anticuerpos de la podocalicina se van a alcanzar a ver cuando se analice la orina en una citometría de flujo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, Mile, perfecto. Listo. Entonces, acá, hablando un poco de la parte de las características demográficas de la población, fueron, como ya se había dicho antes, pacientes que tienen lupus y pacientes controles, personas sanas,
el sexo femenino fueron lupus con 30 pacientes lúpicas femeninas, 4 masculinos. De los controles fueron 6 femeninos, 10 masculinos. La edad por medio fue de 48 en el grupo de los lupus y en el grupo control de 36. La duración de la enfermedad en el grupo de lupus fue de 4 años. El score de SLEDAI fue de 8. Los fan positivos todos los pacientes, como está en la clasificación de lupus. El nivel de complemento de C3 fue de 0.71 en promedio y de C4 de 0.15. Los títulos de antidenidad fueron de 10. El nivel de creatinina de micromol sobre litro fue de 70 en el grupo de lupus y en el grupo de control de 71, más o menos parecido. Tasa de filtración glomerular de 104 en un grupo y 96 en el otro. La hematuria en el grupo de los lupus se vio en 28 pacientes, 28 mujeres, perdón, y 6 hombres, y los cilindros en 24 mujeres y 10 hombres. Bueno, entonces lo primero que ellos hacían cuando ya tenían, o sea, le habían colocado la anixina y el anticuerpo de podocalixina, lo primero que hicieron fue verlo por citometría de flujo. Entonces, si ustedes observan acá, en el grupo control, que es este grupo que dice HC, esto que está en verde es porque reaccionó para podocalixina y anixina. Es decir, cuando se hace el procesamiento de la orina y se llega a ver por la citometría, en el grupo control este fue el valor más o menos 10 a la 2. Mientras que en el grupo de las pacientes lúpicas fue casi 10 a la 3, que fueron dobles positivos, tanto de anexina 5, que era la primera molécula que se le aplicaba, que era de apoptosis, como la de podocalixina, para que vean que solamente fueron los podocitos. Entonces ahí lo que observamos solamente por citometría de flujo es que la podocalixina en los pacientes lúpicos fue mayor que en los pacientes controles. Ahora, después de la citometría de flujo, ellos lo hicieron por microscopía electrónica. Y aislaron esta molécula, una molécula redonda de más o menos 100 nanómetros. Entonces, cuando empezaron a comparar en el grupo de control y en el grupo de lupus, se dieron cuenta que esas micropartículas marcadas con podocalixina eran mayor en el grupo de lupus. Esta gráfica cabe aclarar que está equivocada, porque en realidad donde se vio más era en los pacientes con nefritis lúpica, lo dice en el escrito, pero la gráfica al parecer estaba mal en el artículo. Lo que dice acá más que todo es lo que los pacientes con nefritis lúpica tenían mayores niveles de podocalixina en la orina que los pacientes sin nefritis lúpica. En cuanto al SLEDAI, también se dieron cuenta que los pacientes que tenían mayor número de actividad por SLEDAI también tenían tenían más aumento de micropartículas marcadas con podocalixina. En cuanto a los títulos de FAN, la verdad es que no hubo una diferencia significativa. Estos asteriscos eran que significaba una P menor de 0.05, que fue el análisis estadístico que ellos usaron. Los otros parámetros que compararon, como decía el objetivo, era comparar esas moléculas, o sea, esas micropartículas con parámetros de actividad. Y aquí lo compararon con el SLEDAI y con los dos grupos de lupus y control. Y acá lo compararon, hicieron curvas más que todo para compararlo con eritrosedimentación, con anti-DNA, nuevamente con el SLEDAI, con creatinina, tasa de filtración glomerular y con complemento. Entonces, la primera curva que muestran acá, que en realidad no alcanza a ser una P menor de 0.05, es la edad, donde pues según la curva, aunque no fue significativa, a menor edad, mayor sería el porcentaje de micropartículas. En cuanto a la SLEDAI, se correlaciona con la anterior gráfica, donde entre mayor SLEDAI, más aumenta también las micropartículas. Es decir, un paciente que tenga más micropartículas positivas marcadas con podocalixina, son pacientes que generalmente tenían un SLEDAI más alto. En cuanto a la eritrosedimentación, pasaba exactamente lo mismo. Entre mayor eritrosedimentación tenía, más micropartículas se encontraban. Y en cuanto a la anti-DNA, pasaba exactamente igual. Esto asociado pues con los parámetros de actividad. Después lo hicieron con el complemento, donde veían que el C3, entre más bajo estaba, más aumento en las micropartículas se observaba. Igual con la proteinuria, entre más aumento estaba con la proteinuria, o sea, entre más proteinuria de 24 horas tenía el paciente, más micropartículas se encontraban en la orina. Con la albúmina pasaba inversamente, igual que con el complemento.
Sin embargo, lo que sí llamaba la atención, que de hecho ellos después lo colocan como una limitación del artículo, es que en la creatinina y en la tasa de filtración glomerular no se observó ningún cambio. Es decir, las micropartículas en una paciente que tenía insuficiencia renal no encontraron una asociación. Bueno. Ahora, eso en cuanto al objetivo, bueno, en realidad lograron los dos primeros objetivos. Uno, comparar entre pacientes lúpicas con nefritis y lúpicas sin nefritis, luego asociarlo con los parámetros de actividad, y el siguiente punto que ellos buscaban era en los pacientes que se les había realizado la biopsia, que habían sido 12, ver si tenía alguna asociación esos niveles de micropartículas con alguna clase especial de nefropatía lúpica. Así que ellos lo que hicieron fue dividirlo en dos grupos. Los pacientes que tenían la biopsia. Un grupo que era proliferativo, es decir, donde entraba solamente la clase tipo 2, tipo 3 y tipo 4, es decir, la mesangial, la proliferativa focal y la proliferativa difusa. Y el otro grupo era la nefritis lúpica tipo 5, la membranosa, y una combinada, es decir, que unía la tipo 5 con la tipo 3 y la tipo 5 con la tipo 4. Esos fueron los dos grupos. Cuando hicieron esta asociación entre las micropartículas y las diferentes clases de nefropatía lúpica, se observó que donde más se veía aumentada las micropartículas era en la nefritis lúpica proliferativa, mientras que en la membranosa o en la combinada, que tenía 4 y 5 y 3 y 5, los niveles de micropartículas eran menos. En cuanto a los niveles de actividad y de cronicidad, también se observaron que eran más altos en los niveles de actividad altos, eran más números de micropartículas, al igual que en los de cronicidad. Todos también con una asociación estadística de P menor de 0.05. Cabe aclarar, pues lo que decían ellos más adelante en el artículo, era que las nefritis proliferativas, pues obviamente lo que había era más daño del citoesqueleto y más daño de la estructura podocitaria, que por ende se podía perder más en la orina, mientras que la membranosa era más fusión de los pies y que por ende casi la mayoría ya estaban los pocitos perdidos y era poco lo que se mostraba en la orina o lo que se medía. Bueno, esta que fue la que ya dije de cronicidad. Y bueno, la importancia que radicaba más que todo en el artículo es que ellos buscaban un método no invasivo que los pudiera acercar a la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, hay casos en donde la biopsia no se puede realizar porque hay contraindicaciones, y uno de los métodos era poderle medir esta podocalcicina en la orina y ver si de pronto lo que se acercaba y de acuerdo a los otros parámetros clínicos podía ser más una proliferativa, una clase 3 o una clase 4. Obviamente el diagnóstico siempre va a ser biopsia, pero pues es uno de los que nos podía ayudar o nos puede acercar a un diagnóstico. Obviamente se requieren más estudios para determinar eso. Y una de las conclusiones es que, bueno, en primer lugar sí se asocia con parámetros de actividad, sí se ve aumentada en los pacientes que tenían nefritis lúpica. Y en cuanto a la de la histología, como dijo ahorita, pues obviamente hay que hacer más estudios respecto a eso. Lo otro que de las limitaciones que no coloqué ahí era que el grupo era poco, era solamente 34 pacientes, con 16 controles. Ellos lo toman eso como una limitación, al igual que no encontraron una asociación con la creatinina y con la tasa de filtración glomerular, que fue otro de las limitaciones colocadas. Y gracias. Bueno, muy bien presentado, Mile. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Tenemos 5 minutos. Hola, una duda te pregunto. En el artículo, sobre todo al principio, seguramente en la introducción, ¿dicen por qué estudiaron esto que estudiaron? ¿De dónde lo sacaron? Porque, digamos, uno puede estudiar distintas variables en lupus, pero ¿por qué particularmente estudiaron esto? ¿Qué antecedentes hay sobre esta medición de los podocitos? Sí, perdón. Sí, sí, no. Había... Y no, tengo otra pregunta, porque y si hablan de alguna correlación, no con la actividad del lupus, sino con la actividad renal, si usan algún índice compuesto de actividad renal y cómo correlaciona esto que encontraron, digamos, con si pacientes en remisión, en actividad, de lo que se usa habitualmente en la clínica.
Listo. En realidad, en la primera parte hablaba más que todo que la fisiopatología de la nefritis lúpica se basaba más que todo en la parte de los podocitos y por eso ellos querían estudiar, o sea, colocaban como un punto estudiar esas células podocitarias y poder ver si ahí se podía encontrar algo. Eso era lo que ellos más decían al comienzo. Ya se habían hecho otros estudios, uno en preeclampsia más que todo y otros en glomerulonefritis no asociadas al lupus, donde, por ejemplo, de cambios mínimos, donde se habían aislado algunas partículas en la orina. Por eso lo quisieron hacer con nefritis lúpica. Pues es lo que dice al comienzo del artículo. Respecto a lo de la función renal, lo asocia más que todo con los parámetros de actividad que uno mide día a día o cada 3 meses pues en lupus, que es el anti-DNA y complemento. Y como digo, no encontraron propiamente alteración en la creatinina y en la tasa de filtración, sin embargo en otros estudios sí habían encontrado asociación con estas dos. Ellos dicen que eso se puede ver a la poca muestra que tenemos. Y bueno, habrá que ver entonces esto cómo evoluciona porque tiene poca aplicación práctica, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Diana, ¿sí? Me parece que todo esto apunta a reformular un poco el compromiso de la nefritis lúpica y centrarlo en el tema de la permeación glomerular. Los podocitos cumplen un rol muy importante en la permeación glomerular, incluso se ha descrito en el último tiempo una podocitopatía lúpica, en la cual casi no hay depósitos de inmunocomplejos, pero sí se ve en los pacientes lúpicos que hay alteración podocitaria temprana. Me parece que, como decía Mile, lo fundamental es que hay muchas veces en las cuales se hace muy difícil hacer la biopsia. No sé si muchas, pero en muchas situaciones, tanto desde un punto de vista administrativo como desde un punto de vista de las limitaciones por parte de los pacientes, hipertensos graves, embarazadas, hipertensión pulmonar, anemia importante, plaquetopenia, son situaciones en las cuales es muy difícil establecer una biopsia. Y estas técnicas apuntan a tener algún marcador que pueda ser relevante como para tratar de adelantar un poco los tiempos del diagnóstico. Creo que de cualquier forma lo que hacemos habitualmente cuando no se puede biopsiar es tratarlo y esperar, ¿no? A que llegue el momento en que sí se puedan biopsiar. Bueno, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Gracias, Diana. Les voy comentando que todos los ateneos, los 3 anteriores y que fuimos haciendo, tanto de pacientes como bibliográficos, se van a ir subiendo. Ya les vamos a pasar la vía en la cual van a estar. Seguramente va a ser un canal de YouTube más algún sitio que estamos armando. Así que eso se lo vamos a hacer llegar poco a poco. No sé si quieren hacer algún comentario. No, felicitaciones solamente, Diego, para vos, para todos los que presentaron muy bien los artículos, la alegría de que se haya incluido nueva gente, que esperemos que podamos ir activamente integrándonos en estos ateneos, ¿no? Bueno, la idea de esto también obviamente se abre para que aquel que quiera participar con algún paciente o que no esté resuelto para la discusión, es sumamente enriquecedor, así que eso se puede coordinar tranquilamente, y lo mismo si alguien quiere leer algún artículo o alguna revisión que considere relevante o que aporte algún concepto, lo puede hacer y todo se puede coordinar con tiempo. Así que esto está abierto para que la participación de todos, y es un poquito la idea. Bueno, ¿puedo comentar algo? Yo realmente estoy más que emocionada de verles la cara y participar, ¿no? Desde el 97, no, desde el 2001 que no estoy en Argentina, así que para mí esto está siendo una montaña rusa de emociones, escucharlos y ver cómo siguen con la misma temática, la misma sistemática de estudio y de aportación como hace más de 20 años. Quería decirte, Diego, no sé quién es el coordinador, que a mí me gustaría comentar algunos artículos, quizás no en este diseño, pero bueno, en otro tipo de diseños, que es lo que más manejo,
por ahí sí, no sé con quién me tendría que comunicar, por si os interesa, ¿no? Sí, Y sí. el otro tema, perdona, el otro tema es que el viernes que viene es 1 de mayo, no sé si hacéis algo o no. El otro viernes, si todavía seguimos confinados, podré participar, pero ya después cuando esto se regularice y empiece a trabajar, quizás no pueda coincidir con los horarios, no lo sé. Por eso este ofrecimiento es de momento ahora, en esta situación, ¿no? Sí, perfecto, eso se puede coordinar, lo vamos hablando con Diana y lo vamos coordinando y no hay ningún tipo de problema, al contrario, es la idea que se abra y que participen todos los que formamos parte de Reumatoclínica. Vale, perfecto. Bueno, si no hay ningún otro comentario, damos por finalizada la sesión y nos vemos, ¿sí?, por el mismo canal y a la misma hora la próxima. La hora me confundí yo, puse mal, puse a las 11, así que les pido disculpas por eso. Bueno, ahí la doctora Perrota saluda. Así Chao, que gracias. nos vamos. Chao a todos.